for so long, but you show me better, a new kind of love. It's ever the one I want. I'm lifted higher, higher. There's nothing Si usted tiene Biblia, por favor, vaya a Santiago capítulo 5, verso 16. Santiago capítulo 5, verso 16 en adelante. Y antes de ir a la escritura, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él nos hable en esta mañana. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Señor, te honramos en esta mañana y te bendecimos. Padre amado, tú siempre tienes una palabra para tus hijos. Siempre tú estás hablando, Señor. El problema es que a veces nosotros no estamos escuchando. Pero en esta mañana yo te ruego que tú abras nuestros oídos espirituales. Señor, y abre mis oídos espirituales para poder percibir y oír y escuchar lo que está en tu corazón, Señor. Y lo que tú anhelas que yo pueda transmitir a tu pueblo en esta mañana. Señor, toma mis labios, toma mi lengua, toma mi mente, para que todo lo que yo hable, Señor, sea guiado por ti. En esta mañana, Señor, yo quiero ser un vaso útil. Señor, tu palabra dice que hay vasos de honra y hay vasos de deshonra. Señor, y yo quiero ser un vaso de honra en esta mañana para poder transmitir a todos mis amados la palabra que considero que tú has puesto en mi corazón para poder entregarles en este día. Señor, te doy gracias. Ruego que una unción poderosa de tu Espíritu Santo sea sobre mí. Un manto de tu amor, Señor, para poder transmitir tu palabra a mis amados. Gracias, Señor, por este tiempo. Te honramos y te bendecimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien. Entonces, la palabra está en Santiago, capítulo 5, verso 16. Santiago, capítulo 5, verso 16. Y la palabra lleva por título el día de hoy, la clave de Elías. Vamos a ver cuál fue una de las claves más importantes que Elías supo ocupar durante su ministerio. Entonces, Santiago capítulo 5, verso 16, la versión Nueva Traducción Viviente dice de la siguiente manera: confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. Más tarde, cuando volvió a orar, el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar cosechas. La versión Nueva Biblia Viva, el versículo 17 de Santiago capítulo 5, dice: Elías era un hombre con debilidades como nosotros, pero oró con fervor para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Entonces, Elías fue uno de los profetas más grandes del Antiguo Testamento. Elías hizo milagros extraordinarios. Le voy a nombrar algunos de los milagros que hizo el profeta Elías. Primero, Elías provocó una sequía. Le dijo al rey Acab, le dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia sino por mi palabra. Entonces fue un profeta de Dios que provocó una sequía. También provocó que la harina y el aceite de la viuda se multiplicaran. Dice la palabra del Señor que vino un hambre muy fuerte a la tierra de Israel en ese tiempo. Y el Señor le dijo: mira, yo mandé a una viuda que te sustente. Y Elías fue, dice la palabra de Dios, y le dijo a la viuda: mira, hazme
una torta cocida bajo las ascuas. Y la mujer le dijo, mira, tengo este poquito de harina, un puñado de harina, un poquito de aceite, y voy a hacer algo para mí, para mi hijo, y nos vamos a dejar morir, porque la hambruna era muy grande. Y Elías le da una palabra profética y le dice, el aceite de tu tinaja no va a escasear, la harina no va a disminuir, pero hazlo primero conmigo. Y la viuda fue obediente, y dice la palabra del Señor que durante muchos días, durante mucho tiempo estuvieron comiendo con ese poco de harina que iba siendo multiplicado mientras se usaba, y el aceite que también iba siendo multiplicado mientras se usaba. Ese fue otro milagro. Otro milagro que hizo el profeta Elías fue revivir a un niño, hijo de la viuda también. También hizo caer fuego del cielo sobre el holocausto. ¿Se recuerdan ustedes cuando él se enfrentó a los 400 profetas de Baal y 450 de Acera? En total eran 850 profetas. Y él empezó a clamar al Señor para que enviara fuego del cielo. Y él enfrentó a estos profetas falsos. Y les dijo, el Dios que responda por medio del fuego, ese es Dios. Y el Señor le respondió. Luego también Elías, luego que ocurrió el tiempo de sequía, que fueron 3 años y medio, él oró para que volviera a caer lluvia y Dios le respondió. También provocó que las aguas del río Jordán se dividieran para él poder cruzar al otro lado. O sea, estamos hablando acá de uno de los profetas más poderosos de todo el Antiguo Testamento. Yo tengo varios héroes del Antiguo Testamento. Uno es Moisés, un hombre extraordinario. Otro es David. Otro es Elías. Son mis héroes del Antiguo Testamento. Elías era un hombre realmente poderoso. Pero la palabra de Dios dice también que Elías era un hombre muy solitario. Que Elías era un hombre que se vestía como Juan el Bautista, con ropas que no eran delicadas, con pieles de animales. O sea, eran hombres muy particulares. Ahora, sin embargo, a pesar de estas muestras del poder de Dios a través de Elías, también vemos reflejadas en él las debilidades de nuestra propia condición humana. Entonces la palabra dice que Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, que era tan humano como cualquiera de nosotros, que era un hombre con debilidades como nosotros. Entonces quiero que vayamos a este punto que es muy importante. Un hombre de Dios, por más hombre de Dios que sea, por más ungido que sea, por muy gran profeta o apóstol o pastor o al ministerio que Dios lo haya llamado, sigue siendo un hombre. La mujer es lo mismo. La mujer, si es una profeta poderosa, si es una mujer de Dios, una pastora, si es una maestra de la palabra, si es una persona que profetiza muy acertadamente, como sea, siempre continúa siendo de igual manera una mujer, una persona de carne y de hueso. Y eso es lo que Santiago nos está hablando aquí acerca del profeta Elías. Dice que Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Eso está escribiendo el apóstol Santiago a la iglesia. Entonces, yo quiero que usted por un momento deje de mirar al profeta Elías como el gran profeta que fue, que ciertamente que lo fue, pero véalo también con los ojos humanos. Véase a usted mismo, vea sus propias debilidades, vea sus propias flaquezas, y las tenemos por una sola razón, porque somos humanos. Entonces Elías era un hombre sujeto a pasiones, era tan humano como cualquiera de nosotros, y era un hombre con debilidades como todos nosotros. Ahora, ¿cuáles pueden ser esas debilidades de Elías de las que habla el apóstol Santiago? Y por lo menos yo puedo recordar 2 grandes debilidades. Número 1, era un hombre muy depresivo. Y yo creo que eso es algo que afecta a muchas personas. Hay un pastor que a mí me gusta mucho seguir sus prédicas y me gusta mucho cómo habla. Y él es un psiquiatra, él se llama Sebastián Palermo. Y es un hombre de Dios muy bien extraordinario. Y él cuenta que muchos pastores reconocidos, muchos salmistas reconocidos, a los cuales él sigue, lo llaman a él contándole sus problemas, sus angustias.
muchas personas en depresión, muchas personas con ataques de pánico, que son gente que nosotros los vemos que están por allá arriba en el tercer cielo, prácticamente cuando adoran o cuando predican o cuando profetizan. Y él dice, me impresiona a mí porque son gente que yo bebo de ellos, de sus enseñanzas, que ellos me ministran, pero cuando ellos saben que yo soy psiquiatra, me llaman a mí para pedirme ayuda por los problemas que ellos tienen. Entonces, ¿qué es lo que vemos en todo esto? Que por mucho poder que podamos desplegar, que por mucha sabiduría que podamos tener al predicar o al enseñar, todavía continuamos siendo humanos. Entonces, Elías era un hombre depresivo. Número 2, Elías era un hombre solitario y arisco. En cierta oportunidad le dijo al Señor, Señor, han perseguido a tus profetas, los han matado a todos, solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y el Señor le dice, Elías, tú no tienes idea, tú no sabes, pero yo me he guardado 7,000 que no han doblado su rodilla delante de Baal. Entonces, ¿cuál era el problema de Elías con respecto a eso? Que era tremendamente solitario. Él no se conectaba con el resto del cuerpo. Era un hombre que le gustaba estar solo. Era un hombre que además de que le gustaba estar solo y no tener contacto con otros porque no tenía idea de esos otros 7,000 que el Señor se había guardado, era un hombre muy depresivo. Entonces veamos a Elías con todas las manifestaciones de poder que él desplegó, con todos los milagros que él hizo, tenía debilidades. Era como cualquiera de nosotros. Era depresivo, era solitario, era arisco. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 2, dice, entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora no he hecho tu vida como la vida de uno de ellos. Y él tuvo temor, está hablando de Elías, y se levantó y huyó para salvar su vida. Y llegó a Beerseba, que es de Judá, y dejó allí a su siervo. Y él se fue solo al desierto, donde anduvo todo un día. Y llegó y se sentó debajo de un enebro, y ansiando morirse dijo, basta ya, oh Yahvé, quítame ahora la vida, porque no soy mejor que mis padres. Mire, ve al profeta Elías. Él había terminado recién, o sea, un ratito antes. Él había estado batallando con 850 profetas falsos. Dice que él los degolló ahí. Dice que la palabra que bajó fuego del cielo. O sea, imagínense, fue una victoria tremenda de Elías. En lo espiritual, en lo físico, en lo natural, quedó demostrado que él era el profeta de Dios. O sea, un hombre realmente extraordinario. Estaba en la cima de su ministerio Elías. Y momentos después, dice la palabra que Jezabel le envió una amenaza y él huyó. Tuvo temor, dice, y se levantó para salvar su vida. Aquí hay una contradicción tremenda. Fíjese, Elías se había enfrentado a estos 850 profetas de Baal y de Acera sin miedo, sin temor, hizo bajar fuego del cielo, tuvo una demostración de poder de Dios extraordinario y por la amenaza de una mujer, él huyó al desierto. Dice la palabra de Dios que ansiaba morirse. Mire qué tremendo, ansiando morirse. Venía de una victoria tremenda y la amenaza de una mujer hizo que él deseara morirse y le dijo al Señor, basta ya, quítame ahora la vida, Señor. Yo no sé cuántas veces usted le ha dicho al Señor algo similar. Muchas veces nos sentimos cansados, agobiados por el trabajo ministerial o por la vida que hemos tenido o por un quiebre matrimonial o por la enfermedad de un ser amado, una enfermedad terminal y decimos, Señor, basta ya, yo ya no quiero seguir. Entonces Elías era depresivo, era solitario, era arisco, pero no estamos aquí para hablar de las debilidades de Elías. Ahora yo te pregunto a ti, ¿cuáles son tus propias debilidades? O sea, si Elías era un hombre tan poderoso y aún así tenía debilidades, porque la palabra dice que era como cualquiera de nosotros. Ahora yo te pregunto a ti, ¿cuáles son tus debilidades? Y yo puedo hablar por mí, por ejemplo, no puedo hablar de las debilidades de otras personas. Entonces
Yo le voy a confesar hoy día algunas debilidades que he encontrado en mi propia vida. Porque primero tenemos que hablar de nosotros para luego poder aconsejar a otros. Entonces quiero que usted vea que todos somos iguales. Todos somos humanos. Todos tenemos debilidades. Por ejemplo, yo me he encontrado en pozos de desánimo de los que me ha costado mucho salir. Me he encontrado en momentos en que mi vida de oración ha sido mala. Yo me he encontrado en momentos en que mi vida de lectura de la palabra ha sido mala también. Me he encontrado a mí mismo envidiando y teniendo celos de otras personas. Yo me he encontrado a mí mismo en momentos en que he murmurado o he hablado mal de otros. En momentos en que no he querido perdonar y soltar, por ejemplo, a alguien que me haya ofendido. Hay momentos en los que no me he sentido que he sido un buen padre, o un buen esposo, o un buen hijo, o un buen amigo, o un buen hermano, o un buen pastor o líder. Yo he pasado momentos así. Han habido momentos en los que me he visto tropezar otra vez con actitudes y pecados que yo pensaba que yo ya había superado. ¿Pero por qué razón? Porque soy humano. Y creo que todos tenemos que reflexionar en nuestra propia vida y recordar aquellos momentos en que no hemos estado bien. Ahora, todas estas situaciones, todas estas debilidades que yo creo que nos han ocurrido a todos nosotros, a la gran mayoría, la hemos vivido. Ahora, todas estas cosas son las que nos hacen humanos. Si no tuviéramos nada de eso, ya no seríamos humanos. Ya seríamos querubines, seríamos serafines, seríamos como los 4 seres vivientes, ¿cierto? Que están todo el día santo, santo, santo y adorando al Señor y no tienen ninguna falla. Pero nosotros no, nosotros somos seres humanos. Ahora, el problema no es tener debilidades, porque la palabra misma dice que Elías era un hombre con debilidades como las cualquiera de nosotros. Ese no es el problema. El problema es cuando nosotros tratamos de disimular o esconder esas cosas del Señor, porque eso nos hace faltos de integridad. Entonces lo que Dios quiere es que aunque tengamos debilidades, nosotros podamos exponernos a la luz del Señor para que Él pueda tratar con esas debilidades. Y a pesar de esas debilidades, el Señor nos pueda usar para su gloria. Entonces escuche, a Dios no le impresiona qué tan débil puedas llegar a ser, porque Él sabe que tú eres humano. Pero a Dios sí le impresiona qué tan hipócrita puedes llegar a ser. Lo que Jesús siempre, lo que el Señor siempre le hablaba a los fariseos, a los saduceos, les decía hipócritas, les decía sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Porque externamente ellos daban la apariencia de tener una gran piedad, de ser hombres muy santos, pero por dentro el Señor les decía, están llenos de huesos de muertos. Entonces, acá el punto no es si somos o no somos débiles. Todos somos débiles. Todos tenemos debilidades. Todos en alguna estación de la vida hemos tenido pecados que hemos querido ocultar. Eso es para todos nosotros porque somos humanos. Pero lo que Dios no tolera es que seamos hipócritas con Él. Es que nos presentemos de una manera como realmente nosotros no somos. Entonces lo que me impresiona a mí de Elías es que lejos de disimular o de esconder esas cosas de Dios, se expone delante de Él. Elías no es de los que se pone una túnica de santidad para orar al Señor. Él es franco, él es directo, él es genuino, se reconoce débil. Y esa es la mayor fortaleza de Elías, el reconocerse débil. Entonces, tu mayor fortaleza no es aparentar delante del Señor. Tu mayor fortaleza es ser humilde y quebrantado delante del Señor. Salmo 138, versículo 6 dice así. Dice, pues aunque Yahvé es excelso, atiende al humilde, pero al altivo lo reconoce de lejos. La versión Nueva Traducción Viviente dice, aunque el Señor es grande, se ocupa de los humildes, pero se mantiene distante de los orgullosos.
¿Se da cuenta cómo Dios prefiere que seamos humildes delante de su presencia? Él anhela que sus hijos sean humildes porque Él quiere atendernos. Él quiere ocuparse de nosotros, pero se mantiene distante de los orgullosos. Entonces, le voy a hacer una pregunta. ¿Usted siente que está cerca o lejos de Dios? Lo único que a usted lo puede mantener lejos de Dios, lo único que usted lo puede hacer sentir lejos de Dios son dos cosas. Número uno, el pecado. Y número dos, el orgullo o la soberbia. Entonces a lo mejor puede que usted no esté pecando con algún pecado horrible, ¿verdad? Pero a lo mejor está teniendo una actitud soberbia en su corazón y eso está provocando que usted se sienta lejos de Dios. Entonces, escuche, ponga cuidado con malinterpretar lo que le voy a decir. Tus pecados no te alejan tanto de Dios como sí lo hace tu orgullo. El orgullo es como un repelente para Dios. El orgullo es como un repelente para Dios. Quiero que vayamos a Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, verso 9 al 14. Y aquí está relatando algo que hizo el Señor Jesús. Dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los demás, les contó esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, el uno fariseo y el otro publicano. El fariseo de pie oraba consigo mismo estas cosas: oh Dios, yo te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros y aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y pago el diezmo de todo lo que gano. Pero el publicano a distancia no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: oh Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo, este bajó a su casa justificado en vez de aquel, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla a sí mismo será enaltecido. Hay varias cosas que me llaman mucho la atención de esta parábola. Primero, son dos hombres, el fariseo y el publicano. Los fariseos eran hombres muy religiosos. Ellos eran de un partido político que se centraba en la religión, se centraba en la ley. Entonces ellos eran muy estrictos con seguir y hacer las cosas que mandaba la ley. Eran personas que aparentemente se consagraban mucho. En cambio, los publicanos eran los recaudadores de impuestos. Y la gente los consideraba a ellos como traidores a la patria, porque trabajaban para el gobierno romano. Y su sueldo ellos se lo hacían de lo que le cobraban de más, de lo que era el impuesto que tenían que cobrar. Entonces eran personas muy, muy despreciadas. Y mire lo que dice la palabra. Dice que los dos subieron al templo a orar, pero que el fariseo oraba consigo mismo. Mire qué interesante. El fariseo oraba consigo mismo. O sea, él no estaba hablándole a Dios, él se estaba orando a sí mismo. O sea, él tenía la intención de orar a Dios, pero con sus palabras y con su actitud, lo que él estaba haciendo era orarse a sí mismo. En cambio, el publicano no. El publicano estaba teniendo una actitud humilde delante de Dios. Y fíjese que el fariseo aparentemente era un creyente modelo de camino de vida. Mire, yo creo que muchos pastores estarían muy felices de tener entre sus miembros una mayoría como la que era el fariseo. ¿Y por qué lo digo? Porque mire cómo era. Número uno, era un diezmador fiel. Dijo: Señor, yo te doy gracias. Dios, yo te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros o aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y pago el diezmo de todo lo que gano. O sea, era un hombre, era un diezmador fiel.
Número 1. Número 2. Ayunaba 2 veces a la semana. Yo no sé usted, pero yo no ayuno 2 veces a la semana. Más bien yo ayuno poco. Pero este fariseo, número 1, era un diezmador fiel. De todo lo que ganaba daba el diezmo. Número 2, era un hombre que ayunaba 2 veces a la semana. Y número 3, él mismo dice que no era ladrón, ni injusto, ni adúltero. Yo veo ahí un creyente modelo, ¿o no? Diezmador fiel, un hombre bueno para ayunar, un hombre que no era ladrón, que no era adúltero. Es como el creyente modelo que quisiéramos tener todos los pastores. El publicano, en cambio, se sentía tal culpable que no podía despegar los ojos del suelo y solamente pedía misericordia. Ahora, ¿cuál era la diferencia entre el fariseo y el publicano? La diferencia era la actitud. El fariseo oraba consigo mismo, el publicano humildemente hablaba con Dios. Ahora escuche, ¿quiere decir que Jesús aprobaba el estilo de vida del publicano? Ciertamente que no, pero lo que sí valoró de él fue la humildad. Y dijo, los dos cuando volvieron a su casa, el fariseo volvió tal cual, pero el publicano volvió justificado delante de los ojos de Dios. ¿Por qué? Por la actitud que tuvo, una actitud humilde. Y la humildad es la virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con este conocimiento. Eso es ser humilde, es reconocer cuáles son mis debilidades, es reconocer cuáles son mis propias limitaciones. Entonces, cuando tú eres una persona humilde, tú no te crees más que nadie. Cuando eres una persona humilde, tú no miras a los demás por arriba del hombro. Cuando eres una persona humilde, tú no andas diciendo a todo el mundo, uy, yo diezmo, uy, yo ayuno 2 veces a la semana, uy, yo no soy ni adúltero ni ladrón como tú. No estoy juzgando a los demás cuando soy humilde. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hago cuando soy humilde? Porque cuando soy humilde, yo reconozco que yo también tengo mis propias debilidades y mis propias limitaciones. Ahora, tengo una pregunta también. ¿Sabes por qué a veces Dios no responde oraciones que incluso está en su voluntad responder afirmativamente? Cuando yo recibí esto y lo escribí, me vino un remesón. O sea, hay oraciones que Dios quiere responder afirmativamente, pero aún así no lo hace. ¿Sabe por qué? Porque no las oye. ¿Usted sabía que hay oraciones que Dios no oye? Pero ¿cómo va a ser que Dios no oye las oraciones? La palabra de Dios dice que hay oraciones que Dios no oye. Job 35, verso 12. Dice, allí clamarán y él no oirá. Mire lo que dice. Allí clamarán y él no oirá. ¿Por qué? La respuesta está ahí mismo. Dice, por la soberbia de los malos. Versículo 13 dice, ciertamente Dios no oirá la vanidad ni la mirará el omnipotente. Entonces hay oraciones que tú puedes hacer que a lo mejor Dios quiere responder, pero que ni siquiera las está oyendo por la actitud de tu propio corazón. La versión textual, Job 35:13, dice, porque Dios no oye el falso clamor. Shaddai no lo tiene en cuenta. O sea, cuando tú oras al Señor y tienes orgullo y soberbia en tu corazón, para Él es un falso clamor. Él no lo oye, Él no lo toma en cuenta. Aunque Él quisiera responder afirmativamente, a lo mejor lo que estás pidiendo es algo bueno, es algo agradable para Dios, pero tu propia actitud lo que hace es ponerle tapones a Dios en sus oídos y Él no oye. Proverbio 8:13 dice, el temor de Yahvé es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. O sea, si hay algo que Dios detesta, es la arrogancia,
es la soberbia, son los ojos altivos, es el mirar a los demás por arriba del hombro, es el tener un concepto propio de sí que no es el que Dios desea. Es que nosotros somos orgullosos, arrogantes. La soberbia es un sentimiento de superioridad frente a los demás, que provoca un trato distante o despreciativo hacia ellos. Y Dios eso, Él lo detesta. O sea, usted puede ser un gran líder, un gran pastor, un predicador extraordinario, pero en el momento en que usted se posiciona a usted mismo en una posición superior y mira a los demás hacia abajo, usted está pecando de soberbia, de arrogancia, de orgullo, y Dios eso lo aborrece. Proverbios 6:16 dice: 6 cosas aborrece Yahvé, y aún 7 abomina su alma: ojos altivos, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, corazón que maquina planes perversos, pies presurosos para correr al mal, testigo falso que habla mentiras, y el que enciende rencillas entre sus hermanos. Mire, de las cosas que Dios aborrece, los ojos altivos, la soberbia, la arrogancia, es la primera en la lista. Qué tremendo, o sea, es para ponerse a pensar, ¿verdad? O sea, si uno le dice: Señor, ¿qué es lo que tú más odias? ¿Qué es lo que más aborreces tú? ¿Qué es lo que más te desagrada? Dios dice la soberbia. Dios dice los ojos altivos, la arrogancia. Eso está en primer lugar para Dios. Y muchas veces nosotros lo pasamos por alto. Decimos: bueno, sí, el hermano es un poco orgulloso, la verdad, es un poco altivo, pero Dios lo usa tremendo. O sea, delante de nuestros ojos es justificable, pero delante de los ojos de Dios, eso no es tolerable. Primera de Pedro 5:5-6 dice: igualmente, jóvenes, sed dóciles a los ancianos, y todos unos a otros revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que os exalte a su tiempo. Dios resiste a los soberbios, los mira de lejos, no los tolera, los resiste. Dice, pero que Él da gracia a los humildes. Esto es tremendo. Entonces, Elías era un hombre con debilidades igual que nosotros, pero tenía una característica muy importante. Él era humilde. La humildad es lo que te califica para vivir en la presencia de Dios a pesar de tus debilidades. Isaías 57:15 dice: porque así dice el alto y excelso, morador eterno, cuyo nombre es santo. Yo habito en la altura sagrada, pero estoy con los de espíritu humilde y quebrantado, para reanimar al de espíritu humilde y vivificar el corazón quebrantado. Mire lo que dice el Señor. Él habita en la altura, en la santidad, pero Él vive y Él está con los de espíritu humilde y quebrantado. Con esos Él habita, con esos Él vive. No dice: yo estoy con el súper santo que nunca peca. Yo estoy con el diezmador fiel que nunca falla. Yo estoy con el que ayuna 2 veces a la semana, como era el fariseo. Yo estoy con el que no es adúltero, ni ladrón, ni nada de eso. No, Dios no dice eso. Dios dice: yo estoy con el humilde, con el quebrantado, con ese yo vivo. ¿Te das cuenta cómo no es tanto? Si tú tienes debilidades, eso no es algo de lo que te tengas que esconder de Dios. Al contrario, es exponerte delante de Él y decir: Señor, tengo miles de debilidades, tengo montones de errores, pero me expongo delante de ti, Señor.
No quiero ser un hipócrita, no quiero ser un soberbio, no quiero mirar a mis hermanos por arriba del hombro, no quiero creerme superior a ellos porque leo mucho la palabra o porque oro mucho o porque me usas en profecía. No, Dios no quiere eso. Dios quiere que caminemos en humildad delante de Él. Entonces, mire, Elías tenía un dicho. Cada vez que él hacía una declaración importante, él la afirmaba declarando que lo hacía porque vivía en la presencia de Dios. Y fíjese que Dios mismo dice que él habita con el humilde y quebrantado. Ninguna otra persona hay en la escritura que yo recuerde que hacía este tipo de declaraciones sino Elías. Aquí hay un ejemplo. Él lo dijo 4 veces en la escritura, pero aquí tenemos un ejemplo. Primera de Reyes 17:1. Dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Él tenía este dicho. Todo lo que muchas veces cuando él decía algo, hacía una declaración importante o declaraba una profecía, decía: vive Jehová, en cuya presencia estoy. ¿Por qué lo podía decir? Porque era humilde. Si Dios dice, Dios mismo dice que Él vive y habita con el humilde, con el quebrantado, y Elías podía decirlo. Elías no se estaba jactando. Elías estaba declarando simplemente lo que era una realidad. No estaba haciendo una afirmación arrogante. Él simplemente podía declarar ese tipo de cosas porque tenía la certeza de que era lo que Dios estaba diciendo. Escucha, cuando eres humilde, no declaras con presunción, sino que con humildad. Cuando eres humilde, tu oído espiritual se afina para oír a Dios de verdad. Escuche, toda declaración que se hace con presunción y no con fe, Dios no la respalda. Deuteronomio 18:22 dice: cuando el profeta hable en nombre de Yahvé y lo que dijo no suceda ni se verifique, es palabra que no ha hablado Yahvé. Escuche, con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. ¿Y qué es presunción? Presunción es aceptar una cosa como verdadera o real a partir de ciertas señales o indicios sin tener certeza completa de ello. O sea, cuando un profeta profetiza con presunción, no está teniendo certeza de lo que está diciendo. Ahora, presunción es suponer algo sin tener la certeza. En cambio, la fe es la certeza de lo que se espera. La presunción no opera en la certeza, sino que presume de algo. Por lo tanto, la presunción opera desde el orgullo, pero la fe opera desde la humildad. Toda declaración que se hace con presunción desde una posición de orgullo, Dios no la respalda. Proverbio 21:24 dice: escarnecedor es el nombre del soberbio y presuntuoso que obra en la insolencia de su presunción. Ahora escuche, toda declaración que se hace con fe desde una posición de humildad, Dios la respalda. Cuando eres humilde, tú entiendes que el poder es de Dios y no tuyo. Que las cosas que logras no es por tu gran fe, sino que aunque tuviste poca fe, la pusiste en un gran Dios. Es totalmente diferente. Entonces tenemos que aprender a operar no desde la presunción, sino que desde la fe. La presunción opera desde el orgullo, pero la fe opera desde la humildad. Ahora, ¿cuál es la mayor demostración de humildad que podemos tener? Y esto sí que está difícil. Escuche, la mayor demostración de humildad es la confesión de tus pecados, pero no a Dios, sino que a otra persona. Yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que confesaste tus pecados? No a Dios, sino que a una persona como tú. Pastor, pero eso es lo que hace la Iglesia Católica, que se confiesan con el cura.
A lo mejor usted no lo sabía, pero en la iglesia primitiva, la confesión de pecados era pública. Qué tremendo. Pero ¿sabe lo que eso provocaba en la gente? Temor de Dios. Cuando tú pecas a escondidas, luego vas al secreto y dices, Señor, perdóname, queda ahí. Pero cuando tú lo confiesas a una persona, tú te expones. Eso de verdad es lo que provoca temor de Dios. Entonces la mayor demostración de humildad es la confesión de pecados a otra persona. Si yo vengo a otra persona y le confieso mis pecados y le digo, ¿sabes qué? Estoy teniendo problemas con esto, peco en esta área y en esta área. Me estoy desarmando, me estoy despojando. ¿Y sabe por qué es tan poderoso? La confesión de pecados desarma al diablo porque ya no te puede acusar. O sea, si tú ya te expusiste, él ya no te puede acusar. La confesión de pecados te expone a la luz de Dios y si te expones a la luz, la tiniebla huye. La confesión de pecados te hace vulnerable y eso desata humildad sobre tu vida. La confesión de pecados te hace libre porque desata la verdad de Dios sobre ti y la verdad te hace libre. Por eso que Santiago 5:16, que a lo mejor usted no cuenta, pero lo leímos al principio de la palabra, dice, confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. O sea, cuando unos a otros nos confesamos nuestros pecados, ¿sabe lo que provoca? Provoca que en la iglesia desaparezca el sistema piramidal, porque todos nos ponemos en el mismo nivel. Confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. La oración eficaz del justo, la oración ferviente del justo, no es la del justo ante sus propios ojos. Recuerde que el fariseo era justo delante de sus propios ojos. ¿Cuál es esta oración eficaz del justo? Es la de aquel que es justo delante de Dios, porque es capaz de reconocer sus errores y pecados y confesarlos a otros, y eso produce sanidad. Termino con esto. ¿Cuál fue la clave de Elías? Yo creo que usted ya puede percibir finalmente cuál fue la clave de Elías. Elías era un hombre con debilidades humanas, iguales que las nuestras, pero a pesar de eso vivió una vida de obediencia y de dependencia delante de Dios a la manera que el Señor quiere. Entonces, amados, seamos como Elías, seamos humildes y veremos el favor de Dios y una vida de milagros asombrosos. Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. La clave de Elías fue la humildad. Un hombre con debilidades, un hombre con aflicciones, un hombre como cualquiera de nosotros, pero tenía algo, era humilde. Y esa humildad lo posicionó para vivir en la presencia de Dios, de manera que lo que él oraba se cumplía. ¿Cuántas oraciones hay que estás haciendo delante del Señor, que tú sabes que es una oración que Dios debería responder porque está en su voluntad? ¿Será que no está respondiendo por la arrogancia de tu corazón, por el orgullo que podamos tener? Y me incluyo. Todos nosotros, en alguna u otra medida, somos orgullosos, somos egocéntricos. Pero sabes que lo que Dios quiere quebrar en nuestra vida es eso, la arrogancia, la soberbia. Y Él lo va a hacer, sí o sí.
Y escúcheme, Él ya lo está haciendo. Él está purificando su iglesia. Después de esta pandemia hay muchas iglesias que van a menguar terriblemente, iglesias poderosas, a causa del orgullo, de la arrogancia. Pero aquellas iglesias que se humillen delante del Señor, que sean quebrantadas delante de su presencia, que reconozcan sus debilidades, Dios las va a levantar y Dios las va a bendecir. Yo quiero que tú y yo seamos de esas iglesias que Dios va a levantar, va a bendecir, porque la palabra del Señor dice que el altivo será humillado, pero el que se humilla será enaltecido cuando fuere tiempo. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana. Señor, tu palabra verdaderamente es como un espejo en la cual podemos ver nuestra vida, nuestras malas actitudes, nuestros errores se reflejan fuertemente en tu palabra, Señor. Y en esta mañana, Señor, yo y todos mis amados nos arrepentimos del pecado del orgullo, del pecado de la arrogancia, del pecado de la soberbia, que está en el primer lugar de lo que tú detestas. Señor amado, lávanos, te ruego, límpianos, Señor. Purifícanos, lávanos de todo orgullo, de toda soberbia, de toda altivez. Lávanos, Señor. Perdónanos por juzgar a otros, por hablar mal de otros. Señor, por vernos a nosotros mismos como tan justos, Señor, cuando en realidad no lo somos, sino que somos hombres y mujeres como Elías, con debilidades, con errores, con pecados, Señor, pero queremos vivir humillados bajo tu poderosa mano, Señor. Padre, cambia y quebranta nuestros corazones para que realmente podamos ser personas humildes, Señor, que caminan delante de ti sabiendo que son humanos, entendiendo sus limitaciones, entendiendo sus defectos, entendiendo, Señor, que son débiles. Padre, en esta hora renunciamos a toda mentalidad exitista, Señor, a toda mentalidad que nos hace pensar de nosotros mismos con un más alto concepto del que debiéramos de tener, no pensando con nosotros con cordura. Dios mío, ayúdanos, Señor, que haya en nosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús, como dice tu palabra, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, se vació a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y en la condición de hombre se volvió a humillar aún más, Señor, hasta la muerte y muerte de cruz. Y dice tu palabra, Señor, que por cuanto Cristo Jesús se humilló de esa manera, entonces tú le diste un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Señor, tú le diste a Jesús el honor y el lugar más alto, Señor, por cuanto Él se humilló hasta lo sumo. Señor, nosotros queremos seguir ese ejemplo. Queremos lavar los pies de los discípulos como Jesús lo hizo. Queremos servir a los niños como Jesús lo hizo. Señor, queremos ser humildes y caminar, Señor, delante de tu presencia con un corazón realmente quebrantado. Padre, quita todo orgullo espiritual de nuestra vida. Señor, a veces somos tan teológicos, a veces, Señor, tenemos tanto conocimiento, Señor, pero a veces no somos más que un fariseo común y corriente que se jacta de lo que es, cuando lo que en realidad debiéramos tener es la actitud del publicano que se humilló delante de ti y que fue justificado, Señor. Padre, en esta hora yo te pido, Señor, que un manto de humildad descienda sobre todos nosotros, Señor, y nuestra vida sea cambiada radicalmente, Señor.
como dice tu palabra, sujetándonos unos a otros, confesando nuestros pecados para que seamos sanados. Padre, yo te doy gracias por esta palabra, Señor. Oro que cada persona que la recibió en este día haya sido bendecida, Padre Celestial. Señor, pero más que nada que podamos poner en práctica esta palabra, que la podamos poner por obra, Señor. Que no quede solamente dando vuelta en nuestra mente o en nuestro corazón, sino que realmente seamos transformados por tu palabra para poder ser como tú anhelas que nosotros seamos. Hijos humildes, hijos obedientes, hijos que te aman, hijos que son humildes, hijos que habitan en tu presencia, como lo hacía el profeta Elías, Señor. Padre amado, gracias por este tiempo. Te bendecimos y te honramos, Señor. Todo lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor.